Hola a todos, bienvenidos una vez más a El Dulce Lado del Dolor. Hoy quiero compartir contigo una historia que te va a partir el alma, y luego la va a reconstruir de la manera más hermosa que puedas imaginar. ¿Alguna vez has pensado que el destino puede usar las burlas más crueles para enseñarnos las lecciones más profundas? Que a veces, lo que creemos que es un acto de desprecio, puede convertirse en el regalo más puro que jamás hayamos recibido? Si esta historia logra tocarte el corazón, si logra hacerte ver la vida desde una perspectiva diferente, te pido que consideres suscribirte a este canal. Porque aquí, en El Dulce Lado del Dolor, creemos que las historias más dolorosas son las que más nos enseñan sobre el amor, la redención y la esperanza. Y si decides acompañarnos en este viaje emocional, prometo que cada historia que compartas aquí será como un bálsamo para el alma. Hoy te voy a contar la historia de Marcus Blackwood, un millonario que pensó que podía burlarse del dolor ajeno, hasta que un galgo llamado Sombra le enseñó que el amor verdadero no entiende de clases sociales. Te voy a contar cómo una broma cruel se convirtió en la salvación de dos almas perdidas, y cómo un perro que todo el mundo consideraba inútil, se convirtió en el héroe más grande que jamás hayas conocido. Prepárate, porque esta historia te va a hacer llorar, te va a hacer reír, y al final, te va a hacer creer otra vez en los milagros. Marcus Blackwood contemplaba Manhattan desde el piso 47 de su torre de cristal y acero. A los 52 años, había construido un imperio inmobiliario que valía más de $1.000 millones, pero su corazón se había vuelto tan frío como el mármol de su oficina. La lluvia golpeaba los ventanales mientras Marcus revisaba los informes del día. Había cerrado 3 adquisiciones importantes, había despedido a 150 empleados para optimizar costos y había rechazado 6 propuestas benéficas. Para él, la compasión era un lujo que no podía permitirse. Su asistente, Janet, una mujer de mediana edad que llevaba 15 años trabajando para él, entró con una bandeja de café. Señor Blackwood, tiene la reunión con los inversionistas japoneses en 1 hora, le recordó con voz temblorosa. Marcus ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Cancélala. No me impresionaron sus números. Y Janet, la próxima vez que me interrumpas sin que sea una emergencia, será la última vez que lo hagas. Janet apretó los labios. Había visto a Marcus despedir a empleados por menos. Salió en silencio, pero antes de cerrar la puerta, se atrevió a decir. Su hijo llamó, señor. Dice que es importante. Marcus se quedó inmóvil por un momento. Hacía 3 años que no hablaba con David, su único hijo. 3 años desde que David había decidido dejar la empresa familiar para convertirse en veterinario, una decisión que Marcus consideraba una traición imperdonable. Dile que no estoy, murmuró sin levantar la vista. Esa noche, Marcus regresó a su penthouse en el Upper East Side. El apartamento de 3.000 metros cuadrados estaba decorado con obras de arte que costaban más que lo que la mayoría de las personas ganaría en toda su vida, pero se sentía tan vacío como el corazón de su dueño. Se sirvió un whisky de 25 años y se paró frente al gran ventanal que daba a Central Park. Recordó cuando era niño y vivía con su madre en un pequeño apartamento en Queens. Ella trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote, y él había jurado que algún día tendría tanto dinero que nunca más tendría que preocuparse por nada. Había cumplido esa promesa, pero en el proceso había perdido algo que nunca había sabido que poseía, la capacidad de amar. Su teléfono sonó. Era su médico personal. Marcus, tengo los resultados de tus exámenes, dijo el doctor Harrison con un tono serio. Necesitamos hablar. ¿Es grave?, preguntó Marcus, aunque su voz no mostró ninguna emoción. Tu corazón está cansado, Marcus. El estrés, la falta de ejercicio, la soledad, todo está pasando factura. Si no haces cambios drásticos en tu estilo de vida. Marcus colgó antes de que el doctor pudiera terminar la frase. Se sirvió otro whisky y murmuró para sí mismo. El corazón se puede reparar con dinero. Todo se puede reparar con dinero. Pero por primera vez en décadas, Marcus Blackwood no estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. A 5 millas de la torre de cristal de Marcus, en un callejón húmedo y olvidado de su barrio, vivía un hombre que había perdido todo lo que Marcus había ganado. Thomas Tommy Martínez tenía 45 años, pero las calles lo habían envejecido hasta parecer de 60. Había sido ingeniero de software, había tenido una casa en los suburbios, una esposa que lo amaba y una hija que era la luz de sus ojos. Pero una serie de decisiones erróneas, una adicción al alcohol que comenzó como una forma de lidiar con el estrés laboral, y la pérdida devastadora de su familia en un accidente automovilístico, lo habían llevado a vivir en las sombras de la ciudad que una vez había llamado hogar. Tommy se despertó esa mañana de diciembre bajo un puente. El frío le calaba hasta los huesos, pero ya no sentía el dolor físico como antes. El dolor emocional había consumido toda su capacidad de sentir. Se dirigió al refugio de la calle 42, donde servían desayuno hasta las 10. En el camino, se detuvo frente a una tienda de mascotas.
En el escaparate había un pequeño letrero que decía: Adopciones, dale una oportunidad al amor. Tommy observó a los cachorros jugando detrás del vidrio. Uno de ellos, un pequeño Golden Retriever, corrió hacia el cristal cuando lo vio, moviendo la cola con frenesí. Por un momento, Tommy sonrió. Era la primera vez que sonreía en meses. Lindo, ¿verdad?, dijo una voz detrás de él. Tommy se giró y vio a una mujer mayor con delantal de la tienda. Sí, murmuró Tommy. Muy lindo. ¿Estás pensando en adoptar? Tenemos varios perros que necesitan hogares. También tenemos algunos perros mayores, si prefieres algo más tranquilo. Tommy negó con la cabeza. No. No tengo hogar que ofrecerle a nadie. La mujer lo miró con compasión. Había visto esa mirada antes, la de alguien que había perdido la esperanza. ¿Sabes? A veces los perros no necesitan casas perfectas. Solo necesitan corazones que los amen. Y algo me dice que tú tienes uno de esos. Tommy sintió un nudo en la garganta. Se alejó rápidamente, pero las palabras de la mujer lo siguieron todo el día. Esa tarde, mientras buscaba comida en los contenedores detrás de un restaurante italiano, Tommy escuchó un gemido débil. Siguió el sonido hasta encontrar una caja de cartón empapada. Dentro había un galgo italiano, flaco hasta los huesos, temblando de frío y terror. «Dios mío», susurró Tommy, levantando cuidadosamente al perro. «¿Qué te han hecho, pequeño?» El galgo no tenía collar ni identificación. Su pelaje gris plateado estaba sucio y enmarañado, y sus ojos marrones estaban llenos de una tristeza que Tommy reconoció inmediatamente. Era la misma tristeza que veía en el espejo cada mañana. Tommy se quitó su chaqueta, la única que tenía, y envolvió al perro. «No te preocupes», le susurró. «Ya no estás solo». Encontró refugio esa noche en un edificio abandonado. Compartió su escasa comida con el galgo y lo mantuvo caliente con el calor de su propio cuerpo. El perro, que Tommy decidió llamar Sombra por su color plateado que parecía cambiar con la luz, no se separó de su lado ni un momento. «¿Sabes qué, Sombra?», le dijo Tommy mientras acariciaba su cabeza. «Creo que tú y yo nos necesitamos mutuamente». Sombra respondió acurrucándose más cerca de Tommy, como si entendiera cada palabra. Por primera vez en años, Tommy no se sintió completamente solo. 3 semanas después del encuentro entre Tommy y Sombra, el destino decidió jugar sus cartas de la manera más inesperada. Marcus Blackwood salía de una reunión particularmente frustrante en el distrito financiero cuando su chofer le informó que había un accidente en la ruta habitual y tendrían que tomar un desvío por su barrio. «No me importa por dónde vayamos, solo llévame a casa», gruñó Marcus, sin levantar la vista de su teléfono. El Mercedes negro navegaba lentamente por las calles estrechas cuando se detuvo en un semáforo en rojo. Marcus alzó la vista y vio algo que le causó una mezcla de repulsión y curiosidad morbosa. En la esquina de la calle, sentado en una manta raída, estaba Tommy con Sombra acurrucado a su lado. Tommy tenía un pequeño cartel de cartón que decía: «Veterano de guerra. Cualquier ayuda es bienvenida. Dios los bendiga». Marcus observó la escena con desdén. Para él, las personas sin hogar eran simplemente una molestia urbana, una evidencia del fracaso personal de individuos que no habían sabido adaptarse al sistema. Pero entonces notó al galgo. Incluso desde la distancia y a través del vidrio tintado, Marcus pudo ver que era un perro de raza pura, aunque claramente desnutrido y descuidado. «¿Qué hace un perro de esa calidad con?», murmuró Marcus, sin terminar la frase. Su chofer, William, un hombre jamaiquino de 50 años que llevaba 10 años trabajando para Marcus, siguió su mirada. «Es triste, ¿verdad, señor? El hombre y el perro parecen cuidarse mutuamente». Marcus lo miró con frialdad. «William, te pago para que conduzcas, no para que filosofes». Pero Marcus no pudo quitarse la imagen de la cabeza durante el resto del día. Esa noche, en su penthouse, tuvo una idea que consideró brillante en su crueldad. Al día siguiente, Marcus hizo algunas llamadas. Descubrió que había una pista de carreras de galgos a las afueras de la ciudad que estaba cerrando debido a las nuevas regulaciones. Los perros que no podían ser relocalizados estaban siendo sacrificados. Marcus condujo hasta allí personalmente, algo que no había hecho en años. El lugar era deprimente, jaulas oxidadas, el olor a humedad y desesperación, y docenas de galgos con miradas perdidas. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó un hombre corpulento con una chaqueta sucia. «Quiero comprar uno de sus galgos», dijo Marcus. «Pero no cualquiera. Quiero el más inútil que tengan. El que nunca haya ganado una carrera». El hombre lo miró extrañado, pero el dinero era dinero. «Bueno, tengo uno que nunca ganó ni una sola carrera en 3 años. De hecho, en su última carrera quedó tan atrás que pensamos que tenía algún problema. Lo íbamos a sacrificar mañana». «Perfecto. ¿Cuánto?».
Minutos después, Marcus había comprado a Rayo, un galgo negro con manchas blancas que parecía más interesado en olfatear flores que en correr. El perro tenía 5 años y, según su expediente, había perdido las 47 carreras en las que había participado. Marcus sonrió con malicia mientras metía a Rayo en una jaula transportadora. «Te tengo el trabajo perfecto, amigo», le dijo al galgo, que lo miraba con ojos confiados y dulces. «Vas a ser la broma más cara de mi vida». Al día siguiente, Marcus se dirigió al Lower East Side en busca de Tommy. Lo encontró en el mismo lugar, con Sombra descansando a su lado. Marcus bajó del Mercedes, causando que varios transeúntes se detuvieran para observar el espectáculo del millonario perfectamente vestido en medio de uno de los barrios más pobres de la ciudad. «Disculpe», le dijo a Tommy, su voz goteando con descendencia. «¿Es suyo ese perro?» Tommy levantó la vista, confundido por la atención de alguien que claramente pertenecía a un mundo muy diferente al suyo. «Sí, es mío. Su nombre es Sombra». Marcus examinó a Sombra, que se había puesto de pie y observaba al extraño con cautela protectora hacia Tommy. «Se ve como un perro de carreras. ¿Alguna vez ha competido?» «No lo sé», admitió Tommy. «Lo encontré abandonado hace unas semanas». Marcus asintió, fingiendo consideración. «Bueno, tengo una propuesta para usted. Soy dueño de varios negocios en la ciudad y resulta que necesito encontrar hogares para algunos perros de carreras retirados. Tengo uno aquí que podría interesarle». Marcus regresó al Mercedes y sacó la jaula transportadora con Rayo. El galgo negro salió nervioso, mirando a su alrededor con ansiedad. «Este es Rayo», anunció Marcus con una sonrisa cruel. Fue uno de los mejores corredores de su generación. Ganó más de $1 millón en premios. Ahora está retirado, pero necesita un hogar especial, digamos, alguien que entienda el valor de los campeones. Tommy miró al hermoso galgo negro, luego a Sombra, luego de vuelta a Marcus. «Señor, yo no creo que pueda cuidar de otro perro. Apenas puedo cuidar de Sombra y de mí mismo». Marcus se acercó más, su voz tomando un tono que él creía persuasivo pero que sonaba amenazante. «Mire, seré honesto con usted. Este perro vale más de $50,000. Pero mi esposa, bueno, digamos que ya no puede cuidarlo. Y algo me dice que usted sería perfecto para él». Tommy negó con la cabeza. «No, señor. No puedo aceptar algo tan valioso. Además, ya tengo a Sombra». La sonrisa de Marcus se volvió más amplia y más cruel. «¿Y si le digo que viene con una pequeña compensación? Digamos, $1,000 para ayudarlo a establecerse con su nuevo compañero». Tommy se quedó sin aliento. $1,000 era más dinero del que había visto junto en años. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así por un extraño?», preguntó Tommy, su instinto diciéndole que algo no estaba bien. «Llamémoslo caridad navideña», dijo Marcus, sacando un sobre de su chaqueta. «Aquí está el dinero. El perro es suyo. Solo considérelo un regalo del universo». Tommy miró el sobre, luego a Rayo, que se había acercado a Sombra y estaba olisqueándolo con curiosidad. Los dos perros parecían llevarse bien inmediatamente. Contra su mejor juicio, Tommy aceptó el trato. Marcus se alejó en su Mercedes, riéndose para sí mismo. En su mente, había ejecutado la broma perfecta, darle a un vagabundo un perro campeón que en realidad era el más inútil de la pista. Cuando Tommy descubriera la verdad, cuando se diera cuenta de que había sido engañado, Marcus imaginaba la humillación y la desesperación del hombre. Pero Marcus Blackwood había subestimado completamente algo que su dinero nunca había podido comprarle, el poder transformador del amor incondicional. Porque mientras Marcus se alejaba, riéndose de su propia crueldad, Tommy estaba arrodillado entre Sombra y Rayo, acariciando a ambos perros y sintiéndose, por primera vez en años, como si tuviera una familia otra vez. Y en ese momento, el dulce lado del dolor comenzó a revelar su plan maestro. Los días siguientes fueron una revelación para Tommy. Rayo, el supuesto campeón, resultó ser el perro más gentil y torpe que había conocido. Mientras Sombra era elegante y grácil, Rayo tropezaba con sus propias patas, se distraía persiguiendo mariposas y tenía la costumbre peculiar de detenerse en medio de cualquier actividad para olfatear flores. «Eres un poco especial, ¿verdad, amigo?», le decía Tommy a Rayo mientras el galgo negro intentaba sin éxito atrapar su propia cola. Pero lo que Rayo carecía en atletismo, lo compensaba con creces en amor. El perro parecía tener un instinto sobrenatural para detectar cuando Tommy estaba triste o cuando Sombra se sentía ansioso. Se acurrucaba entre los dos, creando un puente de calor y consuelo. Con los $1,000 de Marcus, Tommy pudo alquilar una pequeña habitación en un hotel de mala muerte, pero para él era como un palacio. Por primera vez en meses, él y sus dos compañeros tenían un techo sobre sus cabezas. Tommy usó parte del dinero para llevar a ambos perros al veterinario.
El doctor Martínez, un veterinario de barrio que cobraba precios justos, examinó a los dos galgos. Sombra está desnutrido pero saludable, le dijo a Tommy. Con buena comida y cuidados, se recuperará completamente. Pero Rayo. Rayo es interesante. ¿Qué quiere decir? El doctor Martínez sonrió mientras examinaba los papeles de Rayo. Bueno, según estos documentos, este perro era un corredor profesional. Pero te voy a ser honesto, Tommy, este perro nunca podría ganar una carrera. Tiene una condición llamada displasia leve de cadera, nada doloroso, pero que lo hace más lento. Además, su personalidad, bueno, es demasiado gentil, demasiado distraído. Los perros de carrera necesitan ser competitivos, casi agresivos en la pista. Rayo es todo lo contrario. Tommy frunció el ceño. Entonces, ¿por qué alguien me diría que era un campeón? El veterinario se encogió de hombros. A veces la gente dice cosas que no son ciertas. Pero ¿sabes qué, Tommy? Rayo puede que no sea un campeón en la pista, pero es un campeón en lo que realmente importa, el amor. Esa noche, en su pequeña habitación de hotel, Tommy se sentó en la cama con Sombra y Rayo acurrucados a cada lado. Comenzó a comprender que había sido objeto de algún tipo de broma o engaño, pero extrañamente no se sentía enojado. ¿Saben qué, chicos?, les dijo a los perros. No me importa si alguien pensó que me estaba haciendo una broma. Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en años. Rayo levantó la cabeza y lamió la cara de Tommy, como si hubiera entendido cada palabra. Mientras tanto, en su penthouse, Marcus estaba teniendo pensamientos muy diferentes. Había pasado una semana desde su broma, y esperaba haber oído hablar de algún vagabundo furioso que había descubierto el engaño. Había instruido discretamente a William para que condujera por el Lower East Side durante sus viajes, esperando ver al hombre en la calle otra vez, preferiblemente furioso y humillado. Pero no había rastro de Tommy, Sombra o Rayo. Quizás se fue de la ciudad, murmuró Marcus para sí mismo. Probablemente vendió el perro en cuanto descubrió que no valía nada. Pero había algo que lo molestaba. Una pequeña voz en el fondo de su mente le preguntaba por qué le importaba tanto el resultado de su broma. ¿Por qué seguía pensando en el hombre y los perros? Su médico llamó esa noche. Marcus, necesitas venir para discutir tu tratamiento. Tu corazón. Mi corazón está bien, interrumpió Marcus. Solo necesito unas vacaciones. Marcus, por favor. Tu última prueba de esfuerzo mostró. Marcus colgó el teléfono, pero no pudo ignorar el dolor sordo en su pecho que había estado sintiendo durante días. Se paró frente al ventanal de su penthouse, mirando las luces de la ciudad, y por primera vez en décadas, Marcus Blackwood se sintió completamente, absolutamente solo. En algún lugar de esa misma ciudad, Tommy se quedó dormido en una cama pequeña pero caliente, con dos perros que lo amaban incondicionalmente ronroneando suavemente a su lado. La ironía del universo era perfecta. El hombre que tenía todo se sentía vacío, mientras que el hombre que no tenía nada se sentía completo. Y en el dulce lado del dolor, la verdadera lección apenas estaba comenzando. Un mes después de su encuentro con Marcus, Tommy había logrado algo que parecía imposible. Había comenzado a reconstruir su vida. Con la ayuda de los servicios sociales locales, había conseguido un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. No era mucho, pero le permitía pagar la pequeña habitación y comprar comida para él y los perros. Sombra había ganado peso y su pelaje ahora brillaba con un hermoso tono plateado. Rayo, por su parte, se había convertido en una especie de celebridad menor en el vecindario. Su naturaleza gentil y su tendencia a detenerse para saludar a cada niño, anciano o animal que encontraba, había conquistado los corazones de todos en las cercanías. Es como si fuera un embajador de la felicidad, le dijo la señora Shen, una anciana que vivía en el edificio de apartamentos donde Tommy había logrado alquilar un pequeño estudio. Tommy había comenzado a llevar a ambos perros al parque local cada mañana. Rayo había desarrollado un ritual peculiar. Corría, más bien trotaba lentamente, hacia cualquier persona que pareciera triste o sola, y simplemente se sentaba a su lado hasta que sonreían. Creo que es un perro terapeuta natural, bromeó Sara, una joven enfermera que había comenzado a esperar sus paseos matutinos solo para ver a Rayo. Una mañana particularmente fría de enero, Tommy estaba en el parque con Sombra y Rayo cuando notó a un hombre mayor sentado solo en un banco. El hombre llevaba un traje caro pero arrugado, y había algo en su postura que sugería una profunda tristeza. Rayo, fiel a su naturaleza, se soltó de la correa improvisada de Tommy y trotó hacia el extraño. Tommy lo siguió, disculpándose. Lo siento mucho, señor. No es agresivo, solo es muy social. El hombre levantó la vista, y Tommy se quedó helado. Era Marcus Blackwood, aunque se veía muy diferente de la persona perfectamente arreglada que había conocido un mes atrás. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado, y tenía la apariencia de alguien que no había dormido bien en días. Marcus miró a Rayo,
quien se había sentado a sus pies y lo miraba con ojos comprensivos. «Es él», murmuró Marcus. «Es Rayo». Tommy se tensó, preparándose para la confrontación que había estado esperando. Había descubierto la verdad sobre Rayo hacía semanas, pero había decidido que no le importaba. «Señor Blackwood», dijo Tommy calmadamente. «Sé por qué está aquí». Marcus levantó la vista hacia Tommy, y éste se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del millonario. ¿Sabe por qué hice lo que hice?», preguntó Marcus con voz quebrada. Tommy se sentó lentamente en el banco, manteniendo cierta distancia. Sombra se acercó y se echó a los pies de Tommy, mientras Rayo permanecía junto a Marcus. «Creía saberlo», admitió Tommy. «Pensé que era una broma cruel. Un hombre rico divirtiéndose con un pobre». Marcus asintió miserablemente. «Eso es exactamente lo que era. Yo pensé que sería gracioso darle a alguien como usted un perro que creía que era un campeón, cuando en realidad era el más inútil de la pista. Quería verlo sufrir cuando descubriera la verdad». Tommy permaneció en silencio por un momento, procesando la confirmación de lo que había sospechado. «¿Y qué cambió?», preguntó finalmente. Marcus se limpió los ojos con la manga de su chaqueta cara. «Mi hijo murió hace 3 días», susurró. «David, mi único hijo. Un ataque al corazón a los 28 años, igual que su abuelo. Había estado tratando de contactarme durante meses, pero yo era demasiado orgulloso, demasiado terco para devolverle las llamadas». Tommy sintió una puñalada de empatía. Él sabía lo que era perder a un hijo, había perdido a su pequeña Emma en el accidente que también se llevó a su esposa. «Lo siento mucho», dijo Tommy sinceramente. «No puedo imaginar». «Sí puede», interrumpió Marcus, mirándolo directamente. «Investigué sobre usted después de darle a Rayo. Sé lo que perdió. Sé por qué está en la calle». Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, unidos por el dolor compartido de haber perdido a sus hijos. «David era veterinario», continuó Marcus. «Dedicó su vida a ayudar a animales abandonados y maltratados. Y yo lo rechacé porque pensé que su trabajo no era lo suficientemente importante, lo suficientemente lucrativo». Rayo se acercó más a Marcus y puso su cabeza en el regazo del hombre. Marcus comenzó a acariciarlo automáticamente. En el funeral había cientos de personas. Familias cuyos animales David había salvado. Niños que lloraban porque el doctor bueno no estaría ahí para cuidar a sus mascotas. Y yo me di cuenta de que mi hijo había hecho más bien en el mundo en sus 28 años que yo en mis 52. «El bien no se mide en años», dijo Tommy suavemente. «Se mide en amor». Marcus asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Vine aquí porque no podía dejar de pensar en lo que había hecho. En cómo había usado el sufrimiento de 2 criaturas inocentes para una broma cruel. Y necesitaba disculparme». Tommy miró a Rayo, que ahora tenía los ojos cerrados mientras Marcus lo acariciaba, y luego a Sombra, que observaba la escena con comprensión animal. «Señor Blackwood», dijo Tommy, «¿puedo decirle algo?». Marcus asintió. «Usted me dio el regalo más grande de mi vida. No el dinero, aunque eso me ayudó a salir de la calle. Me dio a Rayo. Y Rayo me enseñó algo que había olvidado desde que perdí a mi familia, que el amor no necesita ser perfecto para ser real». Marcus levantó la vista, confundido. «Rayo puede que sea el galgo más lento del mundo», continuó Tommy con una sonrisa. «Se tropieza con sus propias patas, se distrae con las mariposas, y creo que es físicamente incapaz de ser competitivo con cualquier cosa. Pero es el ser más amoroso que he conocido. Ve a alguien triste y no puede evitar tratar de consolarlo. Ve a alguien solo y se convierte en su compañía». Tommy miró directamente a Marcus. Su broma se suponía que me iba a humillar. Pero en cambio, me dio la oportunidad de aprender que el valor de un ser no se mide por lo que puede ganar o lograr, sino por cuánto amor puede dar. Marcus se quedó sin palabras. Rayo abrió los ojos y lo miró, como si entendiera la conversación. Puede perdonarme», susurró Marcus. Tommy se quedó pensativo por un momento. «Señor Blackwood, yo perdoné mi propia culpa por el accidente de mi familia hace apenas unas semanas, gracias a estos 2 perros que me enseñaron que el amor no juzga. ¿Cómo no voy a perdonar a alguien que, sin saberlo, me devolvió la esperanza?». Marcus comenzó a llorar abiertamente. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Rayo se levantó, caminó hasta Tommy, tomó gentilmente la correa de Sombra en su boca y la llevó hasta Marcus, como si estuviera haciendo una presentación formal. «Creo que Rayo quiere que seamos amigos», dijo Tommy, y por primera vez en la conversación, ambos hombres sonrieron. En el dulce lado del dolor, a veces los milagros vienen disfrazados de travesuras, y el amor encuentra su camino incluso a través de las intenciones más crueles. Los días siguientes marcaron el comienzo de la amistad más inesperada. Marcus comenzó a visitar a Tommy y los perros cada día en el parque.
Al principio, se sentaba en silencio, simplemente observando cómo Rayo interactuaba con el mundo a su manera única y cómo Sombra había florecido bajo el cuidado amoroso de Tommy. «¿Sabe?», le dijo Marcus a Tommy una mañana mientras veían a Rayo intentar cazar una hoja que se movía con el viento. «Durante 40 años construí edificios, pero nunca construí nada realmente hermoso. Mire lo que usted construyó con estos perros, una familia». Tommy sonrió mientras lanzaba una pelota que Sombra atrapó grácilmente. «No los construí yo, señor Blackwood. Ellos me construyeron a mí». Marcus había comenzado a traer café y desayuno para Tommy, aunque éste había insistido en que no era necesario. Pero Marcus necesitaba hacer algo, necesitaba sentir que estaba contribuyendo a algo bueno por primera vez en décadas. «Marcus», le dijo Tommy un día, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Qué le pasó? ¿Cómo llegó a ser tan aislado de todo lo que es bueno en el mundo?» Marcus se quedó callado por un largo momento, observando cómo Rayo se había detenido para olfatear un diente de león. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años», comenzó finalmente. «Mi madre trabajaba 3 empleos para mantenernos. Vivíamos en un pequeño apartamento en Queens, y yo podía escucharla llorar por las noches, preocupándose por el dinero, por las cuentas, por todo». Tommy escuchó atentamente. «Juré que cuando creciera, nunca estaría en esa posición. Nunca sería vulnerable. Y poco a poco, esa promesa se convirtió en una armadura que me protegía de todo, incluyendo el amor». «¿Y su esposa? David?» Marcus suspiró profundamente. «Me casé con Elena porque era la decisión correcta para los negocios. Su padre era un socio potencial importante. Pero ella era hermosa, inteligente, y al principio realmente traté de amarla. Cuando nació David, pensé que finalmente entendía lo que era el amor incondicional. ¿Qué pasó? Los negocios se volvieron más importantes que la familia. Las reuniones más importantes que los recitales escolares. Los contratos más importantes que los cumpleaños. Elena me pidió el divorcio cuando David tenía 15 años. Dijo que se había casado con un hombre, pero que estaba viviendo con un fantasma». Tommy puso una mano en el hombro de Marcus. «Pero usted tenía a David. Los hijos perdonan mucho. David trató durante años de tener una relación conmigo. Pero yo interpretaba cada invitación a cenar, cada llamada telefónica, como una distracción de mis objetivos. Cuando decidió ser veterinario en lugar de unirse a la empresa, lo tomé como una traición personal». Marcus se limpió los ojos. «El día que murió, tenía 7 llamadas perdidas de él en mi teléfono. 7 oportunidades de hablar con mi hijo una última vez, y yo estaba demasiado ocupado revisando informes financieros para contestar». Rayo, como si sintiera la tristeza en el aire, abandonó su exploración de flores y vino a sentarse entre Tommy y Marcus, apoyando su cabeza en el regazo de Marcus. «David habría amado a Rayo», susurró Marcus. «Le habría encantado su gentileza, su forma de ver lo bueno en todo». «Marcus», dijo Tommy cuidadosamente, «¿alguna vez ha pensado que tal vez David no se ha ido completamente? Que tal vez su espíritu vive en la bondad que usted está descubriendo ahora». Marcus miró a Tommy con sorpresa. «¿Cómo puede decir eso? Después de todo lo que he hecho, toda la crueldad. Porque hace un mes, un hombre que pensaba que me estaba lastimando me dio el regalo más hermoso. Y ahora ese mismo hombre está aquí, alimentando a un extraño, acariciando a un perro que una vez consideró inútil, y llorando por la pérdida de otros. Si eso no es la obra de un espíritu amoroso trabajando a través del dolor, no sé qué es». Esa tarde, Marcus hizo algo que no había hecho en años, canceló todas sus reuniones y pasó el día entero en el parque con Tommy y los perros. Observó cómo Rayo se acercaba a una niña pequeña que lloraba porque había perdido su juguete, y cómo se quedó con ella hasta que sonrió. Vio cómo Sombra protegía gentilmente a un cachorro más pequeño de los juegos demasiado bruscos de otros perros. «Son maestros», murmuró Marcus. «Estos perros son maestros de vida». Tommy asintió. «Y nosotros somos sus estudiantes más lentos». Por primera vez en décadas, Marcus Blackwood rió. Una risa real, profunda, que salió desde el fondo de su alma. Y en el dulce lado del dolor, la sanación había comenzado para un corazón que había olvidado cómo latir por algo más que el dinero. 2 semanas después de que Marcus y Tommy se convirtieran en amigos inesperados, Marcus tomó una decisión que habría sido impensable un mes antes. Llegó al parque con un sobre en la mano y una expresión nerviosa en el rostro. «Tommy», dijo, acercándose al banco donde su amigo esperaba con Sombra y Rayo. «Tengo una propuesta que hacerte». Tommy levantó una ceja con curiosidad mientras Rayo trotaba hacia Marcus para su saludo matutino habitual. «¿De qué se trata?» Marcus se sentó en el banco, el sobre temblando ligeramente en sus manos. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre David, sobre su trabajo con animales abandonados. Y me di cuenta de que, bueno, que tengo recursos que podrían hacer una diferencia real».
Tommy esperó pacientemente mientras Marcus reunía valor para continuar. Quiero abrir un refugio para animales abandonados. Quiero llamarlo, el Refugio David Blackwood. Y quiero que tú seas el director. Tommy se quedó boquiabierto. Marcus, yo, no sé nada sobre dirigir un refugio. Apenas estoy manteniendo mi vida juntos. Exactamente, dijo Marcus con una sonrisa. Sabes lo que es estar abandonado. Sabes lo que es ser considerado inútil por la sociedad. Y mira lo que has hecho con Sombra y Rayo. Los has transformado de animales perdidos en embajadores del amor. Marcus abrió el sobre y sacó unos documentos. Ya he comprado el terreno. Es un edificio viejo en Queens, cerca de donde crecí. Podemos remodelarlo para albergar hasta 100 animales. Tendremos áreas de ejercicio, una clínica veterinaria completa y espacios para que las familias interactúen con los animales antes de adoptarlos. Tommy miró los planos, abrumado por la magnitud de la propuesta. Marcus, esto debe costar una fortuna. He liquidado la mitad de mis propiedades de lujo, admitió Marcus. Este proyecto tendrá un presupuesto de $5 millones para empezar, y me he comprometido a financiar sus operaciones durante los próximos 10 años, independientemente de lo que pase conmigo. Tommy sintió lágrimas en sus ojos. ¿Por qué harías esto? Marcus miró a Rayo, que había encontrado una mariposa y la estaba siguiendo en círculos lentos y torpes. Porque Rayo me enseñó que ser inútil, según los estándares del mundo, no significa ser sin valor. Significa ser especial de una manera que el mundo aún no comprende. Se volvió hacia Tommy. Y porque tú me enseñaste que la riqueza real no se mide en dólares, sino en la capacidad de hacer que otros se sientan amados. Tommy se quedó en silencio por un largo momento, abrumado por la enormidad del regalo. Hay una condición, añadió Marcus con una sonrisa traviesa. ¿Cuál? Rayo y Sombra serán nuestros primeros empleados. Rayo será nuestro director de terapia emocional y Sombra será nuestro embajador de elegancia. Porque si vamos a enseñar a la gente sobre el valor de los animales imperfectos, necesitamos los mejores ejemplos. Tommy finalmente sonrió a través de sus lágrimas. Marcus, acepto. Pero con una condición mía. ¿Cuál? Quiero que trabajes conmigo. No como jefe, sino como compañero. Quiero que vengas todos los días y ayudes con los animales. Creo que ellos tienen mucho más que enseñarte. Marcus asintió sin hesitación. Nada me haría más feliz. Esa tarde, los 4 se dirigieron al sitio del futuro refugio. Era un edificio industrial abandonado, pero tenía algo especial, grandes ventanales que permitían que la luz natural inundara el espacio, y un patio trasero amplio perfecto para que los animales jugaran. Mientras Tommy y Marcus discutían planes de renovación, Sombra y Rayo exploraron el espacio. Rayo encontró un pequeño parche de tierra donde crecían algunas flores silvestres y se echó entre ellas, como si ya hubiera elegido su lugar favorito. Creo que aprueba, rió Tommy. ¿Sabes?, dijo Marcus, observando a los 2 perros, durante 40 años pensé que estaba construyendo un legado. Pero todos esos edificios, todas esas propiedades, no significan nada comparado con esto. Tommy puso una mano en el hombro de su amigo. Marcus, esto no es solo por David. Esto es por todos los David del mundo. Por todos los niños que crecerán amando a los animales, por todas las familias que encontrarán compañía, por todos los animales que encontrarán amor. Marcus asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Y todo comenzó con una broma cruel que se convirtió en el regalo más hermoso. En ese momento, Rayo se levantó de su parche de flores y trotó hacia ellos, llevando una pequeña flor amarilla en su boca. Se acercó a Marcus y gentilmente dejó la flor a sus pies, como si fuera una ofrenda de gratitud. Marcus se agachó y acarició la cabeza de Rayo. Gracias, amigo. Gracias por enseñarme lo que David ya sabía, que el amor no tiene que ser perfecto para ser infinito. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, 4 almas que habían estado perdidas finalmente habían encontrado su hogar, en el amor mutuo, en la segunda oportunidad y en el dulce lado del dolor que transforma hasta los corazones más fríos. Los siguientes meses fueron como un sueño para Tommy. El refugio David Blackwood tomó forma rápidamente bajo la supervisión dedicada de Marcus y Tommy. Marcus había contratado a los mejores arquitectos y constructores, pero insistió en que cada decisión fuera aprobada por Tommy, reconociendo que su amigo entendía las necesidades reales de los animales abandonados. La transformación de Marcus fue aún más notable que la del edificio. El hombre que una vez había despedido empleados sin pestañear ahora pasaba sus días alimentando cachorros huérfanos y consolando a perros ancianos que habían sido abandonados por familias que ya no los querían. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ellos?, le preguntó Tommy a Marcus una tarde mientras observaban a Rayo enseñar pacientemente a un cachorro nervioso cómo jugar con una pelota. ¿Cuál? Ellos no guardan rencor.
Este cachorro fue abandonado hace 2 semanas, pero mira cómo confía otra vez. Nosotros, los humanos, tardamos décadas en perdonar. Marcus reflexionó sobre esas palabras mientras acariciaba a Sombra, que se había convertido en su compañero constante durante las horas de trabajo en el refugio. Tal vez por eso necesitamos animales en nuestras vidas, dijo finalmente. Para recordarnos cómo amar sin condiciones. El refugio abrió oficialmente un sábado soleado de abril. Marcus había rechazado todas las sugerencias de hacer una gran ceremonia de inauguración con medios de comunicación y políticos. En su lugar, había invitado a familias del vecindario, especialmente aquellas con niños, para un día de adopción especial. La primera familia que llegó era una pareja mayor, los Johnson, que habían perdido a su perro de 15 años el mes anterior. Estamos buscando un perro mayor, explicó la señora Johnson. Algo tranquilo, que necesite tanto amor como nosotros necesitamos dar. Tommy los llevó a conocer a varios perros, pero fue Rayo quien tomó la decisión. Se acercó lentamente a la señora Johnson, se sentó a sus pies y gentilmente puso su cabeza en su regazo. «Oh, Dios mío», susurró ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es perfecto. Pero debo advertirles», dijo Tommy honestamente. «Rayo es especial. No es atlético, se distrae fácilmente, y tiene una obsesión con las flores». El señor Johnson se rió. «Suena exactamente como yo. Creo que nos llevaremos bien». Marcus, que había estado observando desde la distancia, sintió una puñalada de pánico. No se había dado cuenta de lo mucho que se había encariñado con Rayo hasta ese momento. Tommy notó su expresión y se acercó. «Marcus, ¿estás bien? Es solo que, no pensé que sería tan difícil ver a Rayo irse con otra familia». Tommy sonrió comprensivamente. «¿Sabes qué? Señor y señora Johnson, ¿les molestaría si Rayo viniera a visitarnos ocasionalmente? Él es nuestro director de terapia emocional, y algunos de nuestros animales realmente dependen de él». «Por supuesto», exclamó la señora Johnson. «De hecho, me encantaría ser voluntaria aquí. He sido maestra durante 40 años, y creo que podría ayudar con los programas educativos». Y así comenzó algo hermoso. Las familias que adoptaban animales del refugio David Blackwood no solo se llevaban mascotas, se unían a una comunidad extendida de personas que entendían el poder sanador del amor incondicional. Sombra, por su parte, había encontrado su verdadero propósito. Tommy descubrió que el galgo plateado tenía un talento extraordinario para detectar cuando otros animales estaban enfermos o angustiados. Se convertía en una especie de enfermero canino, acostándose junto a los animales que necesitaban consuelo y guiando a los veterinarios hacia los que necesitaban atención médica urgente. «Es como si fuera psíquico», comentó la doctora. Sara Martínez, la veterinaria principal del refugio, y la hija del doctor Martínez que había examinado por primera vez a los perros. Una tarde, mientras Marcus y Tommy limpiaban las perreras después de un día particularmente ocupado de adopciones, Marcus hizo una confesión. «Tommy, hay algo que nunca te dije sobre por qué realmente vine a buscarte ese día en el parque». Tommy dejó de limpiar y lo miró con atención. «Mi médico me había dicho que mi corazón estaba fallando. Literalmente. Tenía quizás 6 meses de vida si no hacía cambios drásticos. Pensé que había venido a disculparme contigo porque me estaba muriendo y quería limpiar mi conciencia». Tommy sintió un escalofrío de preocupación. «¿Y ahora? ¿Cómo está tu corazón ahora?» Marcus sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. «Fui a ver al doctor Harrison la semana pasada para mis exámenes de seguimiento. Me dijo que había ocurrido algo que él consideraba médicamente inexplicable. Mi corazón no solo se había estabilizado, se había fortalecido. Mis niveles de estrés habían disminuido dramáticamente, mi presión arterial era normal por primera vez en años». Tommy sintió lágrimas de alegría en sus ojos. «¿Qué le dijiste cuando te preguntó qué había cambiado?» Marcus se rió, una risa profunda y llena de vida. «Le dije que había aprendido a amar otra vez. Que había descubierto que el corazón no es solo un músculo que bombea sangre, es el órgano que nos conecta con todo lo que hace que la vida valga la pena». En ese momento, Sombra se acercó a ellos, seguido por Rayo, que había regresado para su visita semanal. Los dos perros se sentaron entre Tommy y Marcus, como si entendieran que habían sido parte de un milagro. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Tommy, acariciando a ambos perros. «¿Qué? Tú viniste a darme una lección de humildad con una broma cruel. Pero al final, fuimos nosotros los que te enseñamos a ti. O más bien, fueron ellos los que nos enseñaron a los dos». Marcus asintió, observando cómo Rayo había encontrado una pequeña flor que había crecido entre las grietas del concreto y la estaba oliendo con su concentración característica. «Rayo nunca fue un fracaso», dijo Marcus suavemente. «Solo estaba corriendo en la pista equivocada. Su verdadera carrera no era contra otros perros, era hacia los corazones que necesitaban sanación».
Y mientras el sol se ponía sobre el refugio David Blackwood, 4 amigos que habían encontrado la salvación en los lugares más inesperados se prepararon para otro día de milagros pequeños pero profundos. Porque en el dulce lado del dolor, la verdadera victoria no se mide en la velocidad con la que corremos, sino en la cantidad de amor que llevamos con nosotros en el camino. Un año después de la apertura del refugio David Blackwood, la vida había tomado una forma que ninguno de los protagonistas habría podido imaginar. Tommy se había convertido en una figura respetada en la comunidad de rescate animal de Nueva York. Su historia, de veterano sin hogar a director de refugio, había inspirado a docenas de otras organizaciones benéficas a reconsiderar quién podría ser el candidato perfecto para liderar sus misiones. Pero más importante que el reconocimiento público era la transformación personal que había experimentado. El hombre que una vez se había considerado inútil ahora se levantaba cada mañana con un propósito claro: ser la voz de los que no podían hablar por sí mismos. Marcus, por su parte, había vendido el resto de su imperio inmobiliario, manteniendo solo lo necesario para vivir cómodamente y financiar el refugio. Su penthouse había sido reemplazado por un modesto apartamento a 3 cuadras del refugio, con un patio trasero donde Sombra podía correr libremente. ¿Nunca extrañas la vida anterior?, le preguntó Tommy una mañana mientras preparaban el desayuno para los 87 animales que actualmente vivían en el refugio. «Extrañar la soledad», respondió Marcus con una sonrisa. ¿Extrañar las noches vacías en un apartamento lleno de cosas caras pero sin amor? Nunca. La pregunta había surgido porque esa mañana habían recibido una visita inesperada. Elena, la exesposa de Marcus, acompañada de su nuevo esposo, Michael. Elena había venido a ver el refugio después de leer sobre él en el periódico local. Al principio había sido escéptica, conocía demasiado bien la frialdad de Marcus como para creer que había cambiado realmente. Pero lo que vio la dejó sin palabras. Marcus estaba en el suelo de la sala de cachorros, rodeado de 7 pequeños Golden Retrievers huérfanos, alimentando a uno con biberón mientras los otros intentaban trepar sobre él. «Marcus», había dicho Elena incrédula. «¿Eres realmente tú?» Marcus levantó la vista, y Elena vio algo en sus ojos que no había visto en los 20 años que habían estado casados: paz genuina. «Hola, Elena», había dicho con una sonrisa suave. «Es bueno verte». La conversación que siguió fue sanadora para ambos. Elena pudo finalmente expresar el dolor de haber estado casada con un hombre que había estado emocionalmente ausente, y Marcus pudo disculparse genuinamente, no desde un lugar de culpa, sino desde un lugar de comprensión. «David estaría tan orgulloso», le dijo Elena mientras observaban a Sombra guiar gentilmente a un perro ciego hacia su plato de comida. «Espero que sí», respondió Marcus. «Todo esto es por él, y por todos los otros David que merecen ver la bondad en el mundo». Michael, el nuevo esposo de Elena, resultó ser veterinario también, y se ofreció inmediatamente como voluntario en el refugio. «Es raro decir esto sobre el ex esposo de mi esposa», le susurró a Elena, «pero Marcus es exactamente el tipo de persona que el mundo necesita más». Pero la verdadera celebración llegó en forma de una pequeña galgo plateada que Sombra había estado protegiendo especialmente durante las últimas semanas. La perra, a la que habían llamado Esperanza, había llegado al refugio en condiciones terribles, desnutrida, temerosa y claramente abusada. Pero bajo el cuidado constante de Sombra, había comenzado a florecer. «Creo que está enamorada», bromeó Tommy, observando cómo Sombra nunca se alejaba más de unos metros de Esperanza. «¿Y quién puede culparlo?», respondió Marcus. «Él sabe lo que es encontrar el amor cuando menos lo esperas». La relación entre Sombra y Esperanza se había convertido en una de las historias favoritas de los visitantes del refugio. Los dos galgos eran inseparables, y Esperanza había adoptado muchas de las cualidades terapéuticas de Sombra, ayudando a consolar a otros animales recién llegados. Rayo, mientras tanto, había encontrado su verdadera vocación como perro de terapia certificado. Los Johnson lo llevaban 3 veces por semana a hospitales y hogares de ancianos, donde su naturaleza gentil y su habilidad para hacer que las personas se sintieran especiales había tocado cientos de vidas. «¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia?», le preguntó Marcus a Tommy una tarde mientras cerraban el refugio. «¿Cuál?». «Que todo comenzó porque yo pensé que estaba siendo cruel. Pensé que te estaba dando algo sin valor para hacerte sentir mal. Pero Rayo nunca fue sin valor. Yo simplemente no sabía cómo medir el valor real». Tommy asintió, observando cómo Sombra y Esperanza se acurrucaban juntos en su cama favorita cerca de la ventana. «Marcus, ¿puedo confesarte algo?». «Por supuesto. Esa mañana cuando te conocí en el parque, cuando me dijiste que Rayo era un campeón, una parte de mí lo creyó. No porque pensara que había ganado carreras, sino porque cuando lo miré, vi exactamente lo que veo ahora, un campeón del amor». Marcus sintió lágrimas en los ojos. «¿Y sabes cuál es mi confesión?», preguntó. «¿Cuál?». «Que la verdadera broma la jugó el universo conmigo».
Pensé que te estaba dando el perro más inútil del mundo, pero en realidad me estaba dando la oportunidad de encontrar la parte más útil de mí mismo. En ese momento, como si hubieran estado esperando su momento, Rayo y los Johnson aparecieron en la puerta para la visita nocturna habitual. Rayo trotó inmediatamente hacia Marcus y Tommy, llevando una pequeña flor amarilla en su boca, su ritual de gratitud que nunca había abandonado. ¿Sabes qué, Rayo?, le dijo Marcus, arrodillándose para aceptar la flor. Gracias a ti, aprendí que los campeones no son los que corren más rápido. Los campeones son los que hacen que otros se sientan como si pudieran volar. Y mientras el grupo de amigos, humanos y caninos, se preparaba para otro día en el refugio David Blackwood, la historia del dulce helado del dolor había encontrado su verdadero final, no en un momento de revelación dramática, sino en la belleza silenciosa de vidas transformadas por el amor incondicional. Porque a veces, los milagros más grandes vienen disfrazados de segundas oportunidades, y el amor más puro se encuentra en los corazones que el mundo ha etiquetado como rotos. 5 años han pasado desde aquel día frío de diciembre, cuando Marcus Blackwood decidió jugar una broma cruel que cambiaría su vida para siempre. Hoy, el refugio David Blackwood es reconocido como uno de los centros de rescate animal más exitosos del país, no solo por su tasa de adopción del 98%, sino por su enfoque revolucionario: creer que los animales imperfectos son, en realidad, los maestros más perfectos que la vida puede ofrecer. Tommy Martínez, ahora de 50 años, ha escrito un libro sobre su experiencia titulado Encontrando el hogar en los lugares rotos. Los fondos de las ventas van directamente a la expansión del refugio, que ahora incluye un programa de terapia asistida con animales para veteranos sin hogar. Marcus Blackwood, a los 57, se despierta cada mañana en su pequeño apartamento, saluda a Sombra y Esperanza, que él adoptó oficialmente el año pasado, y camina las 3 cuadras hasta el refugio con una sonrisa en el rostro que sus antiguos empleados jamás habrían reconocido. Rayo, ahora de 10 años, sigue siendo el perro de terapia más solicitado en 3 hospitales de la ciudad. Su ritual de llevar flores a las personas tristes se ha vuelto tan legendario que los pacientes a menudo preguntan específicamente por el perro de las flores. Pero la verdadera magia de esta historia no está en los finales felices individuales. Está en cómo el amor de estos 4 seres, 2 hombres rotos y 2 perros inútiles, ha creado ondas que siguen expandiéndose. El refugio ha inspirado la apertura de 12 refugios similares en todo el país. El programa Campeones Imperfectos, donde se entrenan específicamente animales con discapacidades o personalidades difíciles como perros de terapia, ha ayudado a miles de personas a encontrar sanación. Elena y Michael se han convertido en los principales veterinarios voluntarios del refugio. Elena a menudo dice que el Marcus que conoce ahora es el hombre del que se enamoró hace 30 años, pero que había estado enterrado bajo capas de miedo y ambición. Los Johnson adoptaron 2 perros más después de Rayo, un pitbull ciego llamado Beethoven y una perra de 3 patas llamada Esperanza. Sí, nombraron a su segunda perra en honor a la compañera de Sombra. Su hogar se ha convertido en un refugio informal para perros ancianos que necesitan cuidados especiales. Pero quizás el testimonio más poderoso del cambio que comenzó con una broma cruel viene de una carta que llegó al refugio el mes pasado. Estimado señor Martínez y señor Blackwood, mi nombre es Sarah Chen, tengo 8 años. Mi abuela me trajo a su refugio el año pasado cuando mis padres se divorciaron y yo estaba muy triste. Conocí a Rayo cuando vino de visita, y él se sentó conmigo mientras yo lloraba. Me trajo una flor pequeña, igual que hace con todos los que están tristes. Mi abuela me explicó que Rayo nunca fue bueno corriendo carreras, pero que era el mejor consolando corazones rotos. Ella me dijo que a veces las cosas más hermosas del mundo son las que otros piensan que están rotas. Adopté a Luna, una perrita que le falta una patita, porque Rayo me enseñó que lo que nos hace diferentes nos hace especiales. Ahora Luna viene conmigo a la escuela cuando estoy triste, y ella ayuda a otros niños también. Quería agradecerles por enseñarme que el amor no necesita ser perfecto para ser real. Luna y yo somos perfectos juntos, incluso si ella solo tiene 3 patas y yo a veces lloro mucho. Con amor, Sara y Luna. PS, Luna dice, wow, que significa gracias en idioma perro. Cuando Tommy terminó de leer la carta en voz alta durante la reunión semanal del personal, no había un solo ojo seco en la habitación. ¿Sabes qué me parece más increíble de todo esto?, le dijo Marcus a Tommy mientras caminaban por las perreras esa noche, una rutina que habían mantenido durante 5 años. ¿Qué? Que yo vine aquí pensando que iba a enseñarte una lección sobre la crueldad del mundo. Pero al final, tú, Rayo, Sombra, y todos estos animales me enseñaron la lección más importante de mi vida, que el amor siempre encuentra una manera de convertir el dolor en algo hermoso. Tommy sonrió, observando cómo Sombra y Esperanza habían adoptado a 3 cachorros huérfanos recién llegados, acurrucándolos entre ellos para mantenerlos calientes. Marcus, ¿sabes cómo llamo a eso? ¿Cómo?
Tommy miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo y el espacio a todos los que algún día escucharían esta historia. El dulce lado del dolor. Porque a veces, las heridas más profundas son las que nos preparan para amar más profundamente. A veces, los corazones rotos son los que tienen más espacio para otros corazones rotos. Y a veces, lo que el mundo llama un fracaso es exactamente lo que alguien necesita para recordar que vale la pena seguir intentando. Marcus asintió, sintiendo una paz que había buscado durante toda su vida sin saberlo. Rayo nunca ganó una sola carrera, dijo suavemente. Pero ganó algo mucho más importante, ganó la carrera hacia los corazones que más necesitaban sanar. En ese momento, como si hubiera estado esperando su momento perfecto, Rayo apareció en la puerta del refugio con los Johnson. A los 10 años, se movía un poco más lento, pero su ritual nunca había cambiado. Trotó hacia Marcus y Tommy, se detuvo a recoger una pequeña flor amarilla que había crecido en una grieta del pavimento, y se la ofreció a Marcus con la misma gentileza de siempre. «Gracias, campeón», le susurró Marcus, aceptando la flor y acariciando la cabeza gris de Rayo. «Gracias por enseñarme que la verdadera victoria no se trata de llegar primero. Se trata de asegurarse de que nadie se quede atrás». Y mientras el sol se ponía sobre el refugio David Blackwood, mientras Sombra acurrucaba a sus cachorros adoptivos, mientras Esperanza montaba guardia silenciosa sobre un perro anciano recién rescatado, y mientras Rayo se preparaba para otra noche consolando sueños inquietos, la historia de El dulce lado del dolor encontró su verdadero significado. No en un final perfecto, sino en la comprensión de que el amor verdadero no busca la perfección. Busca la conexión. No busca ganar. Busca sanar. No busca ser comprendido. Busca comprender. Y a veces, solo a veces, una broma cruel del destino se convierte en el regalo más hermoso que jamás hubiéramos podido imaginar. Queridos amigos de El dulce lado del dolor, si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado que cada ser viviente tiene un valor inmensurable, independientemente de lo que el mundo piense de ellos, entonces mi trabajo aquí está completo. Rayo, Sombra, Tommy y Marcus nos enseñan que las segundas oportunidades no solo existen, son el fundamento sobre el que se construye el amor verdadero. Nos recuerdan que a veces, lo que más necesitamos encontrar viene disfrazado de algo que pensamos que no queremos. En un mundo que a menudo mide el valor por la velocidad, la eficiencia y la perfección, esta historia es un recordatorio de que las cosas más preciosas de la vida, el amor incondicional, la compasión genuina, la lealtad inquebrantable, a menudo vienen en los paquetes más inesperados. Si hay un rayo en tu vida, un ser que el mundo ha etiquetado como inútil, pero que tú sabes que es especial, cuídalo. Si eres tú quien se siente como Rayo, lento, diferente, incomprendido, recuerda que en algún lugar hay alguien esperando exactamente el tipo de amor que solo tú puedes dar. Y si alguna vez te encuentras en la posición de Marcus, tentado a juzgar o lastimar a alguien que consideras inferior, recuerda que el universo tiene una manera muy particular de convertir nuestras crueldades en nuestros maestros más grandes. Porque en el dulce lado del dolor, cada final es en realidad un nuevo comienzo, cada herida es una oportunidad de sanación, y cada corazón roto es una invitación a amar más profundamente. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por creer en el poder transformador del amor incondicional. Y gracias por recordar que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad. Con todo mi corazón, el dulce lado del dolor.